En el clásico micro de la Clínica Modelo que tenemos los jueves, siempre nos visita un profesional de distinta disciplina y en esta oportunidad se ha acercado el doctor Luciano Rojas, es médico urólogo y le vamos a dar la bienvenida aquí a la Radio Canal del Eco. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás? Muy bien. Bueno. No es la primera vez que nos visita, claro, pero así que nos parece muy bien. Sí, a la gente también, a nuestra teleaudiencia le gusta esto de hablar, de prevención, de sacar dudas. Vamos a arrancar desde lo general, ¿no? ¿Qué trata la urología? Bien, bueno, la urología es una especialidad de la medicina que nosotros nos encargamos de estudiar y muchas veces tratar lo que es el árbol urinario, todo lo que es la vía urinaria, desde los riñones, los genitales externos masculinos también, nosotros, vejigas, uréteres, próstata, sobre todo en los hombres, eso que es tan común y frecuente la consulta, ¿no? De lo que puede ser el control prostático, que es por ahí a lo que uno más... No sé si es frecuente. Sí, es frecuente. Sí, es frecuente. Sí. Ya les ha cambiado el chip a los hombres, ¿verdad, Luciano? Se ha tomado mucha conciencia al respecto, la verdad que sí, y sí, es muy frecuente, sí. Sería, porque a veces el urólogo, digo, uno lo hace como el equivalente al ginecólogo, al médico ginecólogo para las mujeres. ¿Podría estar en esa escala? Sí, en lo que es la glándula prostática sí, porque son controles de rutina, son controles rutinarios que uno tiene que hacer al respecto. No es como puede ser algún otro tipo de enfermedades que podemos llegar a tener o tratar nosotros. En este caso son controles rutinarios para prevenir o hacer un diagnóstico temprano de algún tipo de enfermedad, en este caso el tratamiento de lo que puede ser el cáncer de próstata, que muchas veces uno le diagnostica tempranamente y se cura. Claro. Voy a preguntar algo básico que puede ser hasta una pavada, ¿no? ¿Cuánto influye lo que comemos o tomamos en todo lo que es la parte urinaria? Lo que tomamos mucho, en el hecho de muchas enfermedades, la litiasis, lo que son las piedras o los cálculos renales, tiene mucho que ver, porque el riñón es un filtro, no es otra cosa que un filtro que lo que hace es producir orina y así como produce orina, la orina es un transporte para eliminar metabolitos del cuerpo. Entonces muchas veces se eliminan cristales o minerales a través de la orina y la cantidad es la misma, o sea que nosotros, un vaso de agua acá no es lo mismo a modo gráfico tirar una gotita de anilina en un vaso de agua que la misma gotita de anilina en un litro de agua. Siempre los cristales van a estar mucho más diluidos y se pueden prevenir ciertas enfermedades de esa manera. Claro. ¿Cuáles son estos estudios de rigor que decías, bueno, son los que más se someten por ahí los varones y a cuáles tendríamos que atender las mujeres también para, bueno, ir a visitar a alguien en esta especialidad médica? Bien, lo que es los controles de rutina, sobre todo lo que hacemos nosotros es más que nada en los varones el tema de la próstata, que lo que normalmente uno hace es una ecografía, un análisis de sangre que es un PSA y generalmente un examen dígito-rectal o el tacto rectal que se hace, que es como si fuese un trípode, no es que uno dice, bueno, hago esto y lo otro lo evito, sino que es más o menos en conjunto, uno hace un estudio para tener una idea y un control prostático. Y en base a esos resultados uno sigue avanzando o no en cuanto a lo que pueden ser los estudios. Muchas veces con eso es suficiente, uno lo va controlando al paciente cada año y no es necesario hacer otro tipo de estudios. ¿Se ha sumado la colonoscopía también muchas veces? A ver, ¿depende de esos análisis o está indicado para determinada edad? En realidad la colonoscopía es de los gastroenterólogos, no es nuestra, pero sí tiene una indicación igual. Pero la pueden derivar, digamos. Sí, claro que sí, ese también tiene, creo que cada 5 años se hace un control, a no ser que tenga cierta rutina, o algún otro tipo de patología, creo que cada 5 años es la colonoscopía. Estoy tocando medio de oído ahí tampoco. Luciano, hablábamos de este estudio para prevenir de la próstata en los hombres. ¿A partir de qué edad es aconsejable ir y visitar el urólogo? Normalmente es a partir de los 50 años el primer control prostático, a no ser que el paciente tenga antecedentes familiares de cáncer de próstata de primer grado, ya sea o hermanos o padres, abuelos o muchos tíos en la familia, y si no, la raza afroamericana también. Cuando es en este caso se empieza a estudiar a partir de los 45 años. Si no tiene ningún antecedente el paciente, a partir de los 50 años es el primer control. Bien, y es necesario hacerlo porque, por supuesto, si hay algún tipo de problema, por lo general no manifiesta dolor, pero hay algunos indicadores de decir, bueno, no, es necesario ir a consultar.
Mirá, generalmente cuando nosotros hacemos lo que se llama un control prostático, controlamos sobre todo dos enfermedades diferentes, una benigna y una maligna. La benigna es el adenoma de próstata y la maligna obviamente es el cáncer de próstata. Son dos enfermedades completamente distintas que pueden estar las dos dentro del mismo órgano, o sea, la próstata, que se tratan de manera diferente, que son genéticamente diferentes, pero que se estudian casi en conjunto, de la misma manera, a través de una ecografía y a través de esto de los análisis. Muchas veces la enfermedad maligna no da ningún tipo de síntomas hasta que no está muy avanzada, a diferencia de lo que puede ser la enfermedad benigna, que es la que da síntomas, que es cuando el paciente se levanta muchas veces a hacer pis a la noche, que tiene dificultad para orinar, que se queda con ganas de seguir haciendo pis. Generalmente eso lo da la enfermedad benigna porque es cuando crece la próstata, cuando hay un agrandamiento benigno de la próstata y es lo que genera los síntomas urinarios o de obstrucción, o sea, porque hay un tapón debajo de la vejiga, entonces empiezan a tener dificultad los pacientes para orinar. No tomarlo como normal, porque hay gente, no, sí, yo fui toda la vida así, claro. No. Eso es lo que suele suceder muchas veces, cuando uno por ahí le pregunta a los pacientes, ¿cómo orinas? No, yo orino bien, lo que pasa es que es tan gradual en el tiempo que el paciente se va acostumbrando a tener esa sintomatología y es algo que con el tiempo, muchas veces, no es que llegan tarde, pero sí es progresivo en el tiempo, ¿tá? Y la enfermedad maligna, a diferencia de lo que es la benigna, normalmente no da síntomas, porque es una enfermedad que crece en nódulos muy pequeños, en zonas en que no genera ninguna repercusión funcional o sintomática a nivel de la próstata, por eso es necesario controlarla. Bien, bien. Ahora, saliendo de este tema, ¿por qué hay gente más predispuesta a formar estos cristalitos, piedritas, que otras? ¿Tiene que ver con la herencia? ¿Tiene que ver, vuelvo a la alimentación o a lo que se toma? ¿Con qué tiene que ver eso? Mirá, en realidad es multifactorial. La gran mayoría de las veces es muy difícil hacer un tratamiento de lo que es la enfermedad por la cual se produce la litiasis. Sacando 2 o 3 enfermedades en particular, funcionales, que pueden ser, qué sé yo, el hiperparatiroidismo, alguna cosa que aumente la eliminación de algunos minerales en la orina que uno los puede llegar a controlar, controlando la enfermedad de base. En este caso no es tan frecuente porque en realidad es un problema muchas veces del intestino que absorbe muchos minerales y el riñón como filtro tiene que eliminar el exceso, o por ahí muchas veces el riñón funciona mal y lo que hace es eliminar esos minerales de más. Entonces es muy complejo y muchas veces generalmente cuando nosotros tratamos la enfermedad litiásica, generalmente lo que hacemos es tratamos el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? O la piedra o el cólico renal en este caso. En el caso de, pues es muy complejo, muchas veces uno le puede dar una prevención, pero normalmente lo que se hace después de que un paciente tiene litiasis o le hace un tratamiento, más allá de que se haga un control nefrológico, se evalúa, se hace un estudio de sangre, orina, metabólico, en realidad son medidas de conducta, que es tomar mucho líquido y tratar de no comer carne y huevo más de 2 o 3 veces por semana por una cuestión funcional de cómo funciona el riñón, de evitar que como forzar al riñón para eliminar esos minerales. Eso es lo que se hace. Bien, muy bien. Vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Luciano Rojas, es urólogo aquí en el micro de la Clínica Modelo. Luciano, también se me ocurría preguntarte en esto de, bueno, gracias a Dios, ¿no? Los hombres, muchos de generaciones de 60 años más o menos, tenían por ahí este prurito de ir a un urólogo, por la manera en que se hace el control. Los cargadas que dicen cómo evolucionó tanto, ¿no? La medicina y sin embargo el control sigue siendo de la misma manera. Pero te quería hablar de otro cambio de paradigma que también se ha dado en el tema de, bueno, de la reproducción. Y decir, bueno, hoy los hombres se animan mucho más a la vasectomía. Esto se ve en consultorio, se consulta, se realiza. Sí, nosotros somos, yo trabajamos juntos con 3 urólogos más, que somos los mismos que estamos en el hospital, con el doctor Urcade, el doctor Lenarduzzi y el doctor Bosolo, que Juan ha venido. Y la verdad que sí, que estamos viendo muchísimas vasectomías, o sea, para bien, ¿no? Obviamente. Explica qué es, porque hay gente que por ahí no sabe qué es la vasectomía. Claro, la vasectomía es un método anticonceptivo masculino. De la misma manera que antes se sigue haciendo lo que es la ligadura de trompas en la mujer, en el hombre lo que hace con la vasectomía, lo que se trata de hacer es que evitar que haya espermatozoides en lo que es el líquido seminal, en el semen. Es una cirugía relativamente rápida, poco invasiva y de recuperación rápida, que lo que hace es esto, es como se usa como método anticonceptivo masculino. No tiene nada que ver, no influye en la actividad sexual. En absoluto. Lo que uno solamente hace es evitar que en el eyaculado haya espermatozoides. Es lo que se busca con la vasectomía. Esa es la idea. Y como vos bien decías, la verdad que sí, que estamos viendo mucho más. Nosotros estamos haciendo un montón, la verdad que es cierto.
Y pasa esto, que yo me la hice en un asado, che, mirá, hacétela, Claro, que no es pasa muy nada. del asado. Es Claro, una práctica, es así, digamos, rápida y que de Sí. hecho la persona puede volver a su casa el mismo Es día. ambulatoria. Ambulatoria. Es ambulatoria, sí. Ajá. ¿Y esto a qué crees que se debe el aumento de los hombres eligiendo esto cuando en realidad muchas, o era la mayoría de las veces la mujer quien buscaba el método anticonceptivo? Yo me parece que es como decían ustedes recién, ¿no? Es un cambio de paradigma y está bueno que así sea, ¿no? Claro. Muchos pacientes te vienen a decir, bueno, mi mujer puso el cuerpo, tuvo los nenes, se embarazó, tomó amamantar, medicación, claro. tomó pastillas y hoy, bueno, nos toca a nosotros. Y es así, y está muy bien que así sea. ¿Es una operación, un tipo de intervención reversible, Luciano? Es reversible Ajá. o sea, se puede, la reversibilidad existe, es una cirugía ya mucho más compleja, la reversibilidad de la vasectomía, es una cirugía microquirúrgica y que la tasa de efectividad tampoco es alta, o sea, no es algo que vos decís, bueno, hoy me hago la vasectomía, estoy 2 años, me opero de vuelta y listo. No es tan así. O sea que hay que, pensarlo bien. Justamente. A la hora de realizarse una intervención así. Es una cirugía electiva, el paciente no está enfermo, o sea, decide operarse de algo, entonces cuando se va a hacer una vasectomía tiene que estar convencido de hacerse una vasectomía y tener, no sé si la seguridad, pero decir, bueno, a sabiendas de que si uno decide mañana, bueno, quiero volver a tener un hijo, quiero hacer una reversibilidad, que puede ser que falle el procedimiento, claro. cuando fue efectivo. Obviamente se pueden hacer punciones, se puede hacer fertilización asistida, Claro. no es lo mismo, obviamente, pero en sí la reversibilidad de la vasectomía es es como te digo, la tasa de efectividad es baja. Claro, acá nos preguntan, bueno, si hacerse la vasectomía libera un poco los problemas de próstata. No, en realidad no tiene no tiene nada que ver. Nada que ver. Antes se pensaba que aumentaba el riesgo del cáncer de próstata también, hoy está demostrado que no tiene ninguna incidencia. Bien, Luciano, consultas, estacionales, no sé, Sí. pienso en el frío y no sé si en esta época se dan mayores infecciones urinarias o problemas de cistitis, ¿no? O se da más en mujeres Claro. que en hombres. ¿Cómo Sí, es la esto? cistitis, sí, lo que genera mucho es, sobre todo las mujeres, hay una cosa que se llama vejiga hiperactiva, que es que por ahí tiene un trastorno de lo que es la acomodación de la vejiga. La vejiga es un reservorio, funciona como un reservorio. Es un globo que se va llenando y se va acomodando para mantener una presión estable dentro de la misma y no generar el deseo de hacer pis. A veces eso se altera y tiene lo que se llama, los pacientes, sobre todo las mujeres, lo que se llaman vejiga hiperactiva, que es ante estímulos que hay por ahí antes podían aguantar para hacer pis, hoy sienten el deseo de la necesidad de hacer pis, entonces van más rápido al baño. Normalmente esto se irrita un poco más con el frío, pero no es que es una cuestión estacional o no, bien. pero sí tiene que ver un poquito más con el frío, es como que puede llegar a irritar un poco más. Bien. ¿Y bueno. se da más en personas más jóvenes que en adultos? En cualquier edad. En cualquier En edad. cualquier edad. Bueno, han llegado muchísimos mensajes con Sí. consultas. Bueno, acá alguien que consulta, ¿qué significa que la próstata esté crecida y con infección? Son dos cosas distintas. Cuando uno habla muchas veces, sobre todo cuando en los informes, la próstata aumentada de tamaño, lo que se dice, generalmente eso lo da la enfermedad benigna, como hablábamos en primera instancia, que lo que hace es aumenta el tamaño de la próstata y genera obstrucción. Y a veces puede haber lo que se llama una prostatitis o un cuadro que es algo bastante frecuente, que es que se inflama un poco más de la cuenta por alguna infección a nivel prostático que generalmente se trata con antiinflamatorios prostáticos o con antibióticos, eso es lo que se hace. Bien, hay otra pregunta, dice, ¿puede decirme el doctor? Dice, ¿qué pasa con aquellos que orinan mucho, muy seguido, más de lo normal? Son los únicos parámetros que tengo, doctor, porque hoy hablábamos de esto, pero bueno, en el caso con alguien que por ahí pueda tener una enfermedad de próstata, pero por ejemplo, en alguien, esto es, digamos, siempre se condice con la cantidad de líquido que alguien toma. Y obviamente si vos tomás mucho líquido, obviamente que vas a orinar más seguido, porque es una cuestión de que el riñón elimina el exceso de líquido o elimina el líquido. Pero si el paciente orina muy seguido, con un chorro débil o lo que sea, en el caso que sea obviamente un hombre, ¿no? Lo que estamos hablando, hay que descartar que no tenga una hiperplasia prostática benigna. Claro, viste que cuando uno se junta a cenar con amigos siempre hay alguien que es el que se levanta todo el tiempo y por ahí dice, ¿ustedes no van? Bueno, esa persona es la que tiene una alerta. Una consulta. ¿no? Claro. Una consulta.
Bueno, excelente profesional el doctor Rojas, nos dicen Bueno, gracias. acá, te dejan saludos. Gran profesional y una calidad humana increíble. Así que, Bueno, ahí van llegando la gente que le gusta esto también de aprovechar por supuesto. estos espacios. Y esto muchas veces de ver el médico que lo atendió en algún momento, así que bueno, agradecemos la presencia. Doctor Luciano Rojas, muchísimas gracias por acercarse hoy aquí al piso de Multimedios, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, un placer. Gracias. Bueno.